Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, El Conocimiento de Él, con el pastor Elliot Mata. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Comenzamos. Permítame hablarle en esta ocasión acerca de los malos pensamientos y cómo estos tienen una influencia muy poderosa en su propia vida. La mayoría de nosotros creemos que la fuente de muchos de nuestros problemas, luchas, conflictos y males en general proceden del exterior. Siempre estamos ubicando a alguien ajeno a nosotros, a alguien allá afuera, a alguna persona que conocemos o a una circunstancia en particular que vivimos, la cual hacemos responsable como la fuente u origen de nuestros problemas. No solemos pensar que el problema o el principal problema no viene de ellos o de algo que está fuera de mí, algo externo a mí, cuando que en realidad así es. Cierta ocasión unos hombres se acercaron con Jesús en Mateo capítulo 15 y vinieron a preguntarle a Jesús sobre un tema que a ellos les preocupaba mucho. Habían visto que sus discípulos comían con las manos sin lavárselas, y esta no era una práctica bien vista por la gente religiosa del tiempo de Jesús, ya que ellos tenían por costumbre o por tradición que no comían si no se lavaban las manos. Pero no crea que era por motivos de higiene. En realidad ellos no comían el pan por motivos ceremoniales. Creían que el comer con las manos sin lavarse los profanaba, como que les quitaba algo de su santidad personal y los hacía personas impuras, pero espiritualmente. Y estas personas, celosas de esa tradición, le hicieron la pregunta a Jesús del por qué sus discípulos no se lavaban las manos. Y él les dio una respuesta extraordinaria desde el verso 1 hasta el versículo 9. Que no tiene que ver necesariamente con lo que estoy diciendo, aunque es una introducción a este tema. Cuando Jesús les responde a estos hombres religiosos, tiene que aclarar cuál es el verdadero origen del que una persona se profane a sí mismo o que le afecte en lo espiritual. Y no lo atribuyó a algo como no lavarse las manos. Esto, por supuesto, molestó a los religiosos del tiempo de Jesús, pero Jesús habló más profundamente sobre esto, diciéndoles cuál era el verdadero problema. Y ese es del que yo quiero hablar en esta ocasión. Quiero mostrarle a la luz de la palabra de Dios que el problema que usted tiene, por el que se está desgastando o por el que está sufriendo de manera grande, no necesariamente tiene que ver con el problema que está viviendo en sí. Tiene mucho que ver con su manera de pensar acerca del problema. No estoy diciendo que usted no tenga un problema. Lo que quiero decirle es que el origen de ese problema es más profundo que solamente lo que a usted le sucede. En este momento posiblemente le atrajo la atención cuando yo dije que le voy a hablar acerca de la fuente de muchos de sus problemas, luchas, conflictos y males en general. Y su mente inmediatamente enfocó posiblemente a una persona o a una situación, a una circunstancia. Y usted tiene su vista clavada en eso, diciendo, si se arregla esto, entonces yo voy a estar bien.
Pero si continúo viviendo esta situación, entonces yo no tengo esperanza de estar bien. Eso es lo que quiero decir que hace la mayoría de las personas. Estamos acostumbrados a ver el problema como el problema. En la Escritura, en este pasaje, Jesús les dice algo muy valioso a sus discípulos, que también nos quiere decir a cada uno de nosotros, los que hemos decidido seguir a Él, los que hemos creído en la salvación que Él nos ofrece por medio de su sacrificio. Si usted ha creído en Él, si usted ve en Él la salvación que Dios ofrece por medio de la confianza en ese sacrificio, este mensaje es para usted. Cuando Jesús le aclara a sus discípulos lo que les dijo a estos hombres religiosos, les dice en el verso 17: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esto es lo que les dice Jesús a sus discípulos y a la gente que estaba en este momento con Él. Siendo muy claro, le dice que el comer con las manos sin lavarlas no contamina espiritualmente al hombre. Sin embargo, lo que sí contamina al hombre es lo que sale, no lo que entra, no lo que usted come, sino lo que sale por su boca. O sea, las palabras, lo que usted le dice a las personas, la manera y la intención que está detrás de las palabras tiene mayor peso de lo que muchos le quieren dar importancia. La mayoría de nosotros no vemos en nuestras palabras el origen de muchos de nuestros problemas. Pero antes de hablar de las palabras, déjeme decirle que la gente del tiempo de Jesús le daba gran importancia a los aspectos ceremoniales de la ley y tenía poca importancia lo que decían con su boca. Mientras ellos guardasen lo que Dios ordena en las ceremonias, no importaba el tipo de sujeto que ellos fueran, ni lo que dijeran con su boca. Lo importante es que guardaban una ceremonia. Yo conozco muchas personas en el día de hoy, millones de personas guardan una ceremonia religiosa. Sin embargo, en medio de esa reunión o en esa celebración religiosa, sus maldades se expresan con sus bocas. Hay chismes, hay mentiras, hay groserías, hay mentiras, hay fraudes y hay muchos pecados de la boca. Pero esos no son importantes mientras la persona guarde su ceremonia. ¿No le ha tocado ver gente que es bastante malvada, pero que es muy cuidadosa a la hora de mostrar su ritual? A eso Jesús se está refiriendo. ¿De qué sirve que una persona guarde ciertas prácticas externas cuando que su corazón está lleno de maldad? ¿Qué sentido tiene que una persona tenga cuidado con las cosas externas, que todo esto esté en su lugar, pero por dentro tenga odio, por dentro esté lleno de envidia, por dentro esté lleno de adulterio, por dentro se encuentre así ardiendo en celos? ¿Qué sentido tiene que la persona organice su exterior cuando internamente todo está en desorden? Jesús ubica a sus discípulos diciéndoles: de nada sirve que una persona guarde aspectos ceremoniales de su religión
si su corazón no cambia. Este es la fuente de nuestros verdaderos problemas. Jesús señala en este verso, específicamente el verso 19, dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos. Lo que usted habla con su boca viene de un lugar. No se le ocurrió en el momento. Puede que usted sea muy ligero y muy atrevido al declarar ciertas cosas o al decir ciertas palabras, pero esto no significa que se le hayan ocurrido en el momento. Esas cosas se encuentran dentro de su ser, se encuentran en lo más profundo de su corazón, y Jesús los llamó a eso malos pensamientos. Se originan dentro de nosotros, no en lo externo, no en lo que usted ve allá afuera, no en lo que usted escucha y que llega por sus oídos. Jesús les muestra a sus discípulos que el origen a los males de los hombres, sus conflictos y sus males en general, proceden de su propio corazón, porque ahí se anidan los malos pensamientos. Todo lo que usted y yo hablamos ya está contenido en nuestro interior. La forma de expresar nuestro tono de voz y otras cosas tienen que ver con lo que hay dentro de nosotros, lo que hay dentro de usted, lo que hay dentro de mí. Pero por supuesto, al igual que la gente religiosa del tiempo de Jesús, lo importante es lo externo, lo que las personas pueden ver. Y así somos nosotros. La mayoría de nosotros estamos muy dispuestos a hacer todo tipo de cambios en nuestro exterior, porque relativamente son fáciles cambiar. Hay algunos que no son religiosos, no les interesa la religión, ni tampoco piensan en términos de qué estará pensando Dios de lo que digo y de lo que hago y de lo que hablo. Sin embargo, también, al igual que estos hombres del tiempo de Jesús, también tienen sus propias reglas que guardan muy celosamente. Por ejemplo, las técnicas. Sí, ciertas técnicas que ellos han aprendido para poder relacionarse con las personas. En realidad son técnicas que controlan lo externo. La persona se hace de una serie de capacidades sociales, pero todas son externas. Tienen que ver con la conducta que la persona ve allá afuera. Por ejemplo, sonríale al cliente. Cosas como estas hacen que la persona sea aparentemente más amable. Pero basta con que usted ponga a esa personita fuera del mostrador y que no le pague porque le está brindando un servicio de atención especial para que usted vea la persona que realmente es. Jesús tocó el tema de una forma como nadie antes lo ha tocado. Ninguna persona, ningún otro personaje de ninguna religión habló sobre la fuente de donde proceden los males del hombre. Jesús los llamó malos pensamientos. De los malos pensamientos surgen nuestras palabras. ¿Jesús enseñó esto para que cuidásemos lo que sale de la boca? ¿O más bien para que cuidemos lo que hay en el corazón? Si usted lee cuidadosamente este pasaje de las Escrituras, se dará cuenta que Jesús pone un énfasis especial en lo que está en el corazón. El problema de nuestras vidas es lo que pensamos. Nuestro mayor problema es que nuestros pensamientos nos brindan un panorama muy distinto del que es. Estamos muy atentos a lo que pensamos sobre las cosas, sobre las personas, por las situaciones. Tenemos una forma de mirar las cosas, un prisma que nosotros
hemos sido formados para pensar así. Desde niños se nos va formando un criterio muy personal. Aun cuando nos hayan educado de cierta forma y que ésta no haya sido mala del todo, de cualquier manera la persona se forma una manera personal de pensar sobre las cosas. Jesús llamó a esto malos pensamientos, de donde procede ese entendimiento antes de él. Antes de que Jesús hablara sobre este tema tan importante, la Escritura lo revela en Génesis, en el capítulo 6, en el verso 5. El problema que tenemos es de origen. La palabra Génesis significa orígenes. Así que cuando vamos al libro de Génesis, que es el primer libro que tienes en tu Biblia, significa que habla de dónde comenzó, cómo se originaron las cosas, en relación con el pueblo de Dios, que con el paso del tiempo y de acuerdo a lo que Dios había establecido o prefijado, vendría el Salvador del mundo, porque la salvación viene de los judíos. Dios ha preparado todo desde el principio. Y ahí, en los orígenes de los planes de Dios para con la humanidad, tenemos este verso que dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este verso es verdaderamente triste porque sintetiza el problema de nosotros de una manera muy sencilla. Aclara en unas cuantas palabras que el problema no es lo que está a nuestro alrededor, sino nosotros. Por supuesto que sí hay males que no proceden de nosotros. Sin embargo, esos males que nosotros recibimos de otras personas es producto de su maldad. Por eso le quiero decir que tiene que ver con los malos pensamientos. Cuando Dios creó las cosas, las hizo bien, perfectas. Cada una de las cosas que creó cumplían con un propósito bueno y perfecto. Pero fue la maldad del hombre lo que descompuso todo, y el orden hermoso de la creación fue alterado y corrompido por la maldad de nuestro corazón. Génesis 6:5 es lo que resalta. Dios está viendo que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y lo más triste de esta declaración es cuando dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Designio se refiere al pensamiento de alguien o propósito que entiende una persona y que ha aceptado por su voluntad. La tendencia del ser humano es esa, que su propósito y su entendimiento es hacia lo malo. El hombre de manera natural tiende a pensar mal sobre las cosas. De manera natural nos brota la maldad. De hecho, no necesitamos mentores acerca de esto. No necesitamos maestros para eso. Se puede decir que necesitamos maestros para hacer el bien, que nos enseñen, que nos muestren el camino. Pero para hacer el mal, nadie nos necesita enseñar, porque el mal ha quedado contenido en cada persona, en su corazón. Es parte del estuche, ya viene dentro del circuito interno del hombre. Si fuésemos computadoras, diríamos que viene ya en el disco duro
nuestra tendencia al mal. De continuo, dice la Escritura, o sea que continuamente el hombre busca el mal. Yo sé que algunas personas que me están escuchando piensan que es al revés, piensan que todas las personas son buenas, que todos tenemos una inclinación al bien. Pero dicha postura no ha sido comprobada de ninguna forma que haya sido convincente. Usted deja a una criatura sin educación, sin disciplina, sin cierta moral, y la persona va a buscar de manera natural el mal. No existe persona a quien no se le haya enseñado a hacer el bien que no tienda hacia el mal. No existen personas buenas. La Escritura nos dice que todos nosotros nos corrompimos. En otro texto de la Escritura dice que no hay quien haga el bien. O sea, que nuestra tendencia natural es hacia el mal, no hacia el bien. Porque nuestro ser interior se corrompió con el pecado. El pecado corrompió, alteró el diseño de Dios para el hombre, así que tendemos a pensar mal. No se sienta mal con lo que le estoy diciendo, es más fácil que aceptándolo reciba usted la ayuda de Dios que negándolo. Si usted se niega a aceptar que es de malos pensamientos, no veo yo una esperanza en el futuro. Lo que va a hacer Dios es mostrarnos nuestra condición. Eso es lo que hace Dios cuando se acerca al hombre, cuando se acerca a la mujer. Lo primero que hace Dios es convencerlo de que es una persona pecadora. Lo primero que hace Dios cuando entabla una relación con la persona a la que desea mostrarle la salvación es mostrarle que ha pecado, que es un hombre que necesita ser rescatado de esa condición en la que vive. Aunque usted lo niegue e incluso pueda en este momento dejar de sintonizar lo que estoy diciendo, o sea, cortar y decidir pensar en otra cosa, no le niegue la oportunidad a Dios de mostrarle que usted necesita ayuda, porque los pensamientos que usted está teniendo, sus malos pensamientos, son los responsables del tipo de vida que usted está llevando. Para que Dios pueda bendecir su vida, le va a pedir que cambie esos pensamientos. Pero usted no puede hacerlo a menos que entienda la verdad a la cual le quiero mostrar. La solución al problema que tenemos no es tan simple como decir voy a dejar de pensar en lo malo. Quisiera volver a repetirlo con el énfasis correcto. Usted no puede dejar de pensar en lo malo a menos que Dios haga primero una reparación mayor. Porque no se trata de decir yo voy a pensar de otro modo, porque usted no puede pensar de otro modo. Siendo honestos, algunas de sus ideas, que bien sabe que le hacen mucho daño, algunos de sus pensamientos más profundos y oscuros se han vuelto una obsesión. Y usted no puede vivir tranquilo porque así, de una forma muy absorbente, su mente va a eso. Usted termina encajado en una idea que no puede quitarse de la cabeza. Y como si esa idea fuera un espiral descendente, usted va hacia abajo. Y por más que intenta deshacerse de esos pensamientos, no puede. Y a lo mejor no ha faltado que alguien le dijera que usted es un obsesivo y compulsivo. Pues déjeme decirle que esas conductas no son nada más algo psicológico.
Esa conducta tiene que ver con algo espiritual, algo que Dios vio que usted todavía no ha visto. Y eso es la maldad. La palabra maldad se refiere a la acción de hacer algo que es malo. O sea, aquí entran la gran mayoría de nuestros pensamientos. Es malo lo que estamos pensando. Nos hemos acostumbrado de tal manera a pensar mal que ni siquiera nos damos cuenta de cuán malo es. Solamente cuando Dios llega y nos muestra a través de su palabra lo que es bueno, es cuando nos damos cuenta de que estamos pensando mal. La palabra de Dios tiene el poder para poder diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Usted y yo estamos acostumbrados, habituados, y de manera compulsiva vamos al mal. Pero mientras nosotros no estamos cerca de Dios y estamos alejados de Él, creemos que esa forma de pensar es buena. Hasta que Dios irrumpe nuestra vida de pensamiento, entra a nuestro corazón y empieza con su palabra a separar las cosas en nuestro interior y a mostrarnos lo que está mal de lo que está bien. La palabra designio es un pensamiento, propósito del entendimiento que ha sido aceptado de voluntad. Se refiere a un razonamiento. O sea que Dios vio que el razonamiento humano era de continuo el mal. También se refiere a un raciocinio, a una intención, a un proyecto, a un concepto que comprende la mente, a un entendimiento. Esas son las cosas que originan nuestras acciones. Si yo quiero cambiar mi vida, si quiero yo dejar de lado ciertas cosas que me han destruido mi vida, la solución no se encuentra en hacer los cambios externos, como por ejemplo diciendo: el día que yo deje de ver a cierta persona, yo voy a cambiar. Posiblemente sea necesario que usted deje de ver a ciertas personas. Sin embargo, se dará cuenta que a pesar de que esas personas no están presentes, de todos modos usted sigue pensando mal. El problema no se encuentra en cortar las hojas del árbol. Si usted se enfoca en cortar las hojas del árbol, necesitará años y años y años y años para que usted pueda notar algún avance. Sin embargo, mientras esté la raíz sustentando al árbol, usted está perdiendo el tiempo. Las personas de las cuales usted y yo somos hijos, esas personas aparecieron en Génesis 6:5. Ellos, al igual que nosotros, debemos entender que hemos admitido la maldad y consentido con la maldad de propia voluntad. Tenemos que ver adentro de nosotros y confirmar lo que está diciendo este pasaje. Si usted no puede ver su maldad en su manera de pensar, si usted no puede identificar que está pensando mal y es el resultado de vida que lleva, puede decirle a Dios: quiero pedirte, Dios, que me abras el entendimiento para que yo pueda ver cuál es mi verdadera condición delante de ti. La Escritura nos dice que sin Cristo una persona habita en la completa y absoluta obscuridad, que tiene su pensamiento entenebrecido, o sea,
en completa obscuridad, ajeno a la luz que Dios provee, en tinieblas, o sea, en completa ignorancia de cómo le afecta su maldad. Quisiera tener algún modo práctico para mostrarle la relación que existe entre la forma de vida que lleva y sus pensamientos. Quisiera que existiese una máquina que hiciera posible que se pueda remontar muy atrás para que identificase el origen del que la Escritura está hablando. Jesús dijo: del corazón salen los malos pensamientos. Si usted pudiese de alguna manera trazar una línea entre las consecuencias o la situación que usted está viviendo hacia atrás, este hallazgo le abriría los ojos y usted dejaría de buscar responsables allá afuera. Ciertamente hay algunos problemas que son circunstanciales, que son ajenos a usted. Sin embargo, su manera de pensar acerca de esas cosas le está generando un mal. Es un mal que complica su vida. Por ejemplo, cuando alguien le ofende, cuando alguien hace algo que lo lastima a usted, pues no puedo decir que eso es producto de sus malos pensamientos. ¿Ok? Y no lo estoy afirmando. Lo que quiero decir es que ese mal que le han hecho a usted se puede perpetrar, usted puede internalizarlo de una manera mucho más profunda debido a sus malos pensamientos. O sea que usted puede hacer peor aún lo que ya está viviendo. Pero cuando usted entiende el poder que hay en sus malos pensamientos y toma la decisión de empezar a cambiar esos malos pensamientos por los pensamientos correctos, por los buenos pensamientos, por los pensamientos que Dios muestra en su palabra, los males que no proceden de usted, sino de otras personas o de las circunstancias, no tendrán el mismo impacto que tienen actualmente sobre su vida. No serán la causa de su desdicha. No serán el motivo de un profundo dolor, ya que usted tendrá el pensamiento correcto para ver la maldad de otras personas y también para saber cómo responder ante eso. El hecho de que usted tenga problemas originados afuera no significa que ese sea el motivo de su desdicha. Permítame decirle que Dios nos ha dado una capacidad extraordinaria. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, cuando nosotros venimos a los pies de Jesús y recibimos por medio de la fe ese sacrificio que hizo por nosotros, Dios hace algo en nuestro interior que hace que veamos las cosas de una manera diferente, una apreciación distinta de las cosas, una manera de pensar que se origina en Dios. Dios resolvió este problema de nuestra mala inclinación en el sacrificio de su Hijo. El que cree en Él es salvado de sus pecados y también salvado de su mala inclinación. No le quita la inclinación al mal. Lo que hace Dios es que le da el poder para usted vencer la mala inclinación. La persona que no tiene a Jesucristo en su corazón no tiene el poder para resistir su mala inclinación. Está entregado sin freno a la maldad que desea.
Pero los que estamos en Cristo hemos nacido de nuevo y tenemos en nosotros una nueva naturaleza. Como lo dice Hebreos 10:16. Este es el pacto que yo voy a hacer con ellos, refiriéndose a los creyentes. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Una persona que recibe el sacrificio de Jesús, que cree en el perdón de pecados que Él ofrece, que nace de nuevo, esa persona tiene el poder para vencer sus malos pensamientos. Dios en este hermoso texto dice que Él pone en el creyente una voluntad nueva, mientras que sin Cristo nosotros tenemos designios malos. Los que estamos en Cristo ahora tenemos designios buenos. Es un impulso que Dios pone en el corazón de obedecer a Dios. No le quita su deseo por lo malo. No le quita su fascinación por las cosas malas. Lo que Dios pone allí es el deseo de querer obedecer a Dios. Él despierta la intención que antes usted y yo no teníamos por medio del poder del Espíritu Santo. Y la persona ahora anhela algo que antes ni le importaba. La persona que no tiene a Cristo vive según lo que quiere, según lo que desea y hace la voluntad de su carne. Pero los que estamos en Cristo ya no estamos cómodos con eso. Ya no nos sentimos identificados con eso. Aun cuando caemos, aun cuando nos desviamos, en nuestro interior ya no existe ese deleite que existía antes, sino que nuestra conciencia nos advierte que no estamos en el camino que Dios quiere para nosotros. Nuestro espíritu se contrista de ese tipo de vida y no se encuentra bien viviendo así. Esta obra interior del Espíritu Santo hace que la persona quiera el bien, a pesar de sentirse inclinado al mal. El poder del Espíritu Santo ahora empieza a trabajar tan profundamente y tan constantemente en nuestro interior que la persona anhela santificar su vida. Antes no le interesaba, pero ahora no tiene otro interés más grande que deleitarse en las cosas de Dios. Este es pues mi pacto, dice la Escritura. En aquellos días, cuando Dios viene a la vida de una persona por medio del Espíritu Santo que ha creído la persona en el sacrificio de Cristo, Dios pone la ley, su ley, en el corazón de esa persona. Fíjese bien en dónde, en el corazón. Y la escribe en su mente. Esta es la parte que a mí, hasta el día de hoy, me sigue emocionando más que cualquier otra cosa. Dios escribe un nuevo guión para nuestras vidas. Antes estaba completamente atrapado en el guión que escribió la vida, en un guión que escribieron posiblemente mis padres en sus errores o las circunstancias en las que viví. Yo tenía que depender estrictamente de lo que alguien había escrito ya en mi corazón. Hablaba, actuaba y me comportaba de una manera condicionada. Las circunstancias eran las jefas de mi vida. Pero ahora que estoy en Cristo, Dios puso un guión diferente. Ahora Dios graba su palabra en mi corazón. Ahora mi corazón está dispuesto a Dios.
no me quita la inclinación hacia el mal, porque esa será quitada cuando el Señor venga y se dé la resurrección de todos los justos. Pero mientras ese momento llega, ese glorioso día llega, en este momento puedo gozarme sabiendo que Dios ha escrito su ley en mi corazón. Allí, en la sede de mis emociones, de mis pensamientos y de mi voluntad, allí Dios está y ha impreso su palabra para que yo lo busque a Él y para que la guarde. ¿Qué tengo que hacer entonces? Una vez que lo entiende, su papel que tiene que hacer lo revela la Escritura en Romanos 12, versículo 2. Es renovar, hacer nuevos sus pensamientos. Sabiendo que usted ha pensado mal toda su vida, ahora tiene que dar los pasos para pensar bien. Y no hay mayor pensamiento que el que está expresado en la palabra de Dios. Nada puede superar en bienestar a lo que Dios nos dejó en su palabra. Renovar significa hacerlos nuevos, sabiendo de antemano que los que ya me gobernaban y que aún todavía me gobiernan son los malos pensamientos. Yo tengo que comenzar a trabajar con hacer nuevo todo lo que yo he metido en mi cabeza. Para que su vida cambie externamente, para que otra sea la realidad que usted esté viviendo, el cambio tiene que ser interior. Pasar de malos pensamientos a buenos pensamientos. En un día cualquiera, escójalo usted, de preferencia a mitad de la semana, cuando usted ya se encuentra en la lucha del día a día. Escoja uno de esos días para observar sus pensamientos. Vea hacia dónde se inclinan. Observe cómo cada uno de sus pensamientos se dirige hacia algún lugar. Si puede alcanzar a verlos, notará que la inclinación natural es a pensar mal, o mejor dicho, a pensar de una manera que no enseña la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento, que renovemos nuestros pensamientos. Pero primero dice, no te conformes. La palabra conformarse es hacerse a la forma de los pensamientos que ya tenemos, los que se guardaron con los años. Cuando yo hablo de este tema, me es imposible no relacionarlo con mi pasado. Yo fui una persona en mi pasado que estaba lleno de ideas que no eran buenas. No me daba cuenta de cuán errado estaba, hasta que la palabra de Dios llegó a mi vida. Después de haber recibido a Jesucristo en una enfermedad, tanto física como mental y emocional, desde ese momento empecé a leer la Escritura muy ávidamente. Vino un intenso deseo por saber quién era Jesús. Me fascinaba verlo a Él. Me admiraba ver los milagros que hacía y la manera en que respondía a sus acusadores. Pero luego me maravillé más al mostrar los temas que hablan de la condición del hombre. Entonces, por contraste, me di cuenta que mi vida estaba hecha a la forma de pensar de antes. Entré en una crisis
porque no podía dejar de pensar en esas cosas. Mi imagen estaba relacionada con lo que yo había sido, no con lo que Dios quería que fuera. Conformarse es hacerse a una forma de algo. Y yo tenía la manera de pensar y estaba hecho a la forma de las ideas que se filtraron en mi mente desde niños. Empezó una batalla interna. Una batalla que fui ganando poco a poco. Una batalla que consiste en reemplazar la vieja idea por aceptar la nueva, ingresarla en mi mente y estar dándole vueltas a esa nueva manera de pensar. Hacer nuevo significa renovar, es hacerlo otra vez nuevo. Y se refiere a una actividad en donde yo estoy desechando algo para aceptar algo nuevo. Es un trabajo simultáneo. Por eso les quiero invitar a que piense qué estoy pensando este día. Un día cualquiera, pero sobre todo de esos cargados de problemas y de afanes, y que usted se pregunte, ¿qué es lo que Dios dice acerca de lo que estoy pensando en este momento? ¿Qué está gobernando mis acciones, mi conducta y mi boca? ¿Qué es lo que indican estas cosas externas? Vaya al origen y verá que hay un mal pensamiento que está allí trabajando todavía. Un pensamiento que sigue un patrón, un hábito del cual Dios quiere que usted se deshaga pensando bien. Ocasionalmente le he dicho a algunas personas que veo alguna conducta que no es buena para él y para otras personas, y me he acercado y les he dicho, ¿qué estás pensando? Ellos no esperan que les diga qué estás haciendo. Bueno, más bien, ellos estaban esperando que yo les preguntara ¿qué estás haciendo? Pero he llegado a preguntarles ¿qué estás pensando? Para ayudarle a la persona a ver la relación entre lo que está haciendo y lo que origina su acción. ¿Qué estás pensando? De la misma manera le invito a que se vea así. Si usted tiene una conducta predominante, algo externo, que ya alguien le ha dicho que lo afecta, piense, ¿cuál es el origen? ¿Qué origina esta conducta? Y si lo puede ver, ahora hágase la siguiente pregunta. ¿Qué dice Dios acerca de este pensamiento? Algunas personas simplemente no pueden dormir porque están aferradas a un futuro que todavía no llega. Están llenas de miedo por el futuro. No lo ven un futuro brillante. No tienen expectativas buenas del futuro, viven en temor. Bueno, ese es un mal pensamiento. Ese es un pensamiento que hay que reemplazar por el poder de la palabra de Dios. Ese es un pensamiento que la persona tiene que escoger deliberadamente, quitarlo, reemplazándolo por lo que Dios dice. Quiero aclararle que no es que usted deje de pensar. Eso no se puede. Usted no puede crear un vacío. Su mente es un órgano que está trabajando todo el tiempo. No le estoy pidiendo que usted deje su mente en blanco como solución al problema. Eso no le origina ningún bien, aunque hoy día haya creencias orientales que hablan del vacío de la mente. Eso no es una solución. Jesús jamás enseñó cómo estados pasivos solucionasen el problema humano.
Jesús habló de reemplazar ideas, conceptos, entendimiento, raciocinio malo por lo que es de Dios. Los buenos pensamientos nada más te los puede dar Dios a través de sus palabras. Están contenidos en su palabra. Y el creyente, el que ha recibido a Jesucristo, es el único que puede pensar bien. Quienes no lo tienen, no pueden pensar de otra forma, más que como han aprendido, como han creído y como han asimilado que les conviene. Pero no hay pensamiento superior al que expresa Dios en su palabra. Cuando Jesús les dijo esto a sus discípulos y a la gente que lo rodeaba, no sé cómo habrán llegado a sus casas, no sé cómo habrán pasado la noche y qué conclusiones llegaron después de escuchar que lo que contamina al hombre no es lo que entra, a su estómago, sino lo que sale de su propia boca, lo que contamina. Quiero aclararle esto porque hay quienes malinterpretan el versículo. No está diciendo que lo contamine usted lo que escucha, porque si así fuera, entonces todos estaríamos contaminados, porque estamos rodeados de gente llena de malas palabras, y eso no lo puede evitar usted. Jesús mismo estuvo expuesto a muchas malas palabras, gente que decía cosas duras en contra de él, de rechazo, de menosprecio. Lo atacaron verbalmente de muchas formas, pero eso no le hace daño a él, eso no lo contamina. Lo que contamina al hombre es lo que sale del mismo hombre, lo que lo contamina a usted y a mí, lo que altera, afecta nuestra vida espiritual, es lo que sale de dentro de nosotros, o sea, nuestros malos pensamientos. Como le digo, no sé qué es lo que pensaron los discípulos al llegar a sus casas. No sé cómo habrá terminado la noche para algunos de ellos. Pero de aquellos que tomaron muy en serio lo que Jesús estaba diciéndoles, estoy seguro que sus vidas no fueron las mismas. Estoy absolutamente convencido que el hombre cambia porque sus pensamientos cambian. Y no hay posibilidad de que una persona sea transformado si no deja de pensar como hasta el día de hoy ha pensado. Cualquier transformación externa que la persona haga sin tocar sus pensamientos es una transformación superficial. No cambia nada. Los cambios reales solamente suceden cuando el hombre se da cuenta que ha pensado de forma equivocada sobre algo y está dispuesto a cambiar su manera de pensar, y entonces sí, la persona puede ser transformada por el poder de Dios. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es transformadora, pero no cambia a nadie hasta que esa persona la introduce en su corazón, la guarda en su mente, llena su mente de ella, y entonces la palabra hace la transformación. Yo espero que usted pueda entender esta gran verdad y que sepa que Dios le ama tanto que desea darle una nueva forma de pensar y con ello una nueva forma de ver la vida. Por esa razón, mi amado amigo y hermano, le invito a que no se conforme a lo que usted piensa que está bien. No se haga más a las maneras que aprendió. Vea qué dice Dios acerca de lo que usted en este momento está pensando. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28.
Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa, El Conocimiento de Él, con el pastor Elliot Mata. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida.